Hola y bienvenidos a un nuevo video de Energy Math. El día de hoy hablaremos de la ley de tensiones de Kirchhoff. Bien, ¿qué nos dice dicha ley? La ley de tensiones de Kirchhoff establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es cero. ¿Cómo así? Bien, expresando esto de forma matemática, la ley de tensiones de Kirchhoff establece que la sumatoria desde m igual a 1 hasta la tensión enésima m mayúscula es igual a 0. Bien, hablando un poco de esto matemáticamente se escucha complejo. Para ello realizaremos el ejercicio que estás viendo en pantalla, donde nos dan dos trayectorias cerradas y aplicaremos dos mallas para resolver dicho ejercicio. Comenzaremos definiendo la polaridad de nuestras mallas. Nuestra polaridad va a ser en sentido horario para la malla número 1 y de igual manera en sentido horario para la malla número 2. Bien, luego de definir la polaridad empezaremos a trabajar el sistema de ecuaciones que se plantea con esta metodología, esta sumatoria. La malla 1 la haremos por este lado. Malla 1 va a ser igual a, debemos realizar la sumatoria desde la tensión m igual a 1 hasta la tensión m del lazo. Para esto, la m mayúscula simboliza el número de tensiones de la rama. Como la malla 1, podemos observar, tendría esta tensión y esta, la cual sería el voltaje 1, el voltaje 2 y los 10 voltios. Realizando esa malla con polaridad nos queda que sería menos, porque la malla está entrando por el menos, 10 voltios, continuando el sentido de nuestra corriente o la definición que le dimos a la polaridad de nuestra malla, ingresamos por el más B1, continuamos y ingresamos por más B2. Debemos de igualar esto a 0, ya que es lo que nos dice la ley de tensiones de Kirchhoff. Ahora, ¿cómo podemos expresar la tensión B1 y B2 para reemplazar en nuestra ecuación? Tenemos que aplicar la ley de Ohm, la cual la voy a dejar por acá, subrayada, ley de Ohm. Si llegaste a este punto, debe ser que ya la conoces, pero igual te la recordaré. Entonces la ley de Ohm dice que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Bien, ¿para qué nos sirve la ley de Ohm acá? Para despejar en nuestra malla, lo cual nos quedaría que menos 10, voy a quitar las unidades para no complicar el problema, más B1. B1, ¿quién es? Es una resistencia de 2 ohmios, como vemos la ley de Ohm dice que es la corriente por la resistencia, por una corriente 1 que está atravesando dicha resistencia, lo cual nos quedaría que va a ser 2 por la corriente 1 más, en este caso la tensión 2 es una resistencia de 8 ohmios por una corriente I2 que la atraviesa, entonces sería 8 por I2 igual a 0. Cabe aclarar que se escribe en minúscula las corrientes porque es un ejercicio de corriente continua. Cuando expresamos en notación de mayúsculas, estamos hablando de corriente alterna y hablamos de fasores. Finalmente, podemos terminar de despejar la malla, la cual nos quedaría de la siguiente manera. Esta ecuación, ¿no? Nos quedaría que 2 veces la corriente 1 más 8 veces la corriente 2 es igual. En ambos lados de la ecuación podemos sumar por 10 o las agregamos 10 y
y nos quedaría este lado más 10, ¿no? O lo que usualmente se dice si está restando, se pasaría a sumar. Esta sería nuestra primera malla, donde tendríamos acá nuestra primer pedacito resuelto. Ahora en la parte de acá vamos a realizar la malla número 2. Usualmente o en algunos textos suelen aclarar el sentido en el cual se hizo. Acá no lo hicimos, pero lo vamos a aclarar porque en los textos se suele expresar de esta manera. Bien, continuando la malla 2, empezaremos. Entonces, la malla 2, en el sentido que hemos definido y con la polaridad que tenemos, ingresamos acá. Tenemos que ingresamos por el negativo de la fuente de 6 voltios. Como dije, voy a quitar las unidades para no complicar un poquito el ejercicio. Menos el voltaje 2. Y en el otro estamos ingresando por el más el voltaje 3 igual a 0. Igualmente aplicamos la ley de Ohm, llegando a que el voltaje 2 es igual a una resistencia de 8 ohmios por una corriente I2. Y el voltaje 3 es una resistencia de 4 ohmios por la corriente 3. Una resistencia de 4 ohmios por la corriente 3. Y esto igual a 0. Bien, llegado a este punto, dirás, ¿cuánto vale la corriente I3? Estoy teniendo dos ecuaciones, tres incógnitas. Para este caso nos faltaría hallar otra ecuación. Para esto aplicamos el simple hecho de la ley de corrientes de Kirchhoff, conocida como que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Es simple. En este caso, por ejemplo, sería la corriente que está entrando con el sentido de la polaridad de la flecha I1 es igual a las dos que están saliendo, que es la corriente 2 más la corriente 3. Bien, de este caso podemos despejar la corriente 3 para dejar nuestros dos sistemas de ecuaciones en dos ecuaciones conocidas, quedando de la siguiente manera, ¿no? Entonces, la corriente I1 menos la corriente I2 igual a la corriente I3. Con esta de acá ya nos podemos ir a reemplazar al otro lado y terminar de despejar nuestra malla 2, ¿no? Entonces nos quedaría que sería menos 6 menos 8 veces la corriente I2 más 4, abrimos un paréntesis, donde vamos a tener que es la corriente I1 menos la corriente I2. Cerramos paréntesis, igualamos a 0, ¿no? Bien, continuando a este lado, vamos a tener que va a ser menos 6 menos 8 veces la corriente 2 más, acá simplemente aplicamos distributiva, este por este, y acá la corriente por este. Entonces nos va a quedar 4 veces la corriente I1 menos 4 veces la corriente I2. Ahora sí tengo un sistema de ecuaciones donde tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Esta la voy a reescribir para acomodarla y entenderla un poquito mejor, ¿no? Entonces, primero voy a poner la corriente 1, quedando que sería 4 veces la corriente 1, menos, voy a poner la corriente 2, que tiene términos semejantes, 8 y 2 menos 4 y 2, lo cual nos da menos 12 y 2, y voy a pasar el 6 al otro lado, ¿no? Entonces igual a 6. Y esta sería nuestra segunda ecuación para esta malla. Entonces, finalmente tenemos que esta es la número 1 y esta es la número 2. Bien, ¿cuál es el paso a seguir, no? Ya tenemos nuestras ecuaciones definidas y lo que debemos hacer es definir un sistema de ecuaciones el cual se puede solucionar
por múltiples, hay diferentes maneras de hacerlo. Para este caso, te voy a dejar un video aquí arriba de los diferentes casos existentes para solucionar este tipo y este sistema de ecuaciones. Para este caso, usaremos el método de igualación. Entonces, ¿y cómo es este método, no? Te estarás preguntando. Entonces, lo que hacemos básicamente es despejamos una incógnita de una de las dos ecuaciones y la reemplazamos en la otra. Para este caso, vamos a despejar. Entonces, despejamos de 1. Vamos a despejar de la ecuación número 1. ¿Qué vamos a despejar? Vamos a despejar la corriente 1. Listo. Entonces, tomamos nuestra ecuación 1, donde definimos, sabemos que 1 es igual a 2 veces la corriente 1 más 8 veces la corriente 2 igual a 10. Si lo despejamos, estaríamos llegando a que 2 veces la corriente 1 va a ser igual a 10 menos 8 veces la corriente 2 y este 2 que está multiplicando, pues vamos a dividir en ambos lados de la igualdad, ¿no? Entonces nos quedaría que la corriente 1 va a ser igual a 10 sobre 2 menos 8 y 2 sobre 2. Simplemente ver de dividir en ambos en una sola igualdad, pues lo dividí. Esto matemáticamente es posible, ¿no? Continuando, nos estaríamos llegando a que la corriente 1 va a ser igual a 5 menos 4 y 2. Y acá tengo mi segunda, o bueno, en este caso mi primer despeje, ¿no? Nos quedaría de la siguiente manera, reemplazando, entonces escribámoslo acá, reemplazando I1 en 2, obtenemos que vamos a escribir acá la ecuación 2, que va a ser 4I1 menos 12I2 igual a 6. Ahora sí, si reemplazamos, nos quedaría que en 2, ¿cómo nos vamos a obtener? 4 veces la corriente 1. ¿Quién es la corriente 1? Ahora es lo que obtuvimos, ¿no? Es 5 menos 4 veces la corriente 2. Y esto menos 12 veces la corriente 2 igual a 6. Aplicamos nuevamente distributiva y nos quedaría 5 por 4, 20, menos 4 por 4, 16 veces y 2, menos 12 y 2 igual a 6. Ahora busco los términos semejantes, que serían estos dos, y los voy a sumar, ¿no? Entonces quedaría 20 menos 16 y 2 menos 12 y 2 es menos 28 y 2. Y esto es igual a 6. Este 20 voy a pasarlo al otro lado de la igualdad, menos 28 y 2 igual a 6 menos 20. Finalmente, realizo pues la resta y nos quedaría menos 14. Para finalizar, pues concluimos despejando y 2 y nos queda que es menos 14 sobre menos 28. Con este resultado obtenemos que la corriente I2 es igual a 1/2 de amperio, pero las corrientes no se suelen escribir en forma fraccional, sino usamos siempre forma decimal, ¿no? Entonces, para este caso, voy a escribirlo, nos quedaría que la corriente 2 va a ser igual a 0,5 amperios, escritos de forma decimal. Ya hallamos nuestra primera corriente de nuestro circuito. Ahora, ¿qué necesito hallar? La corriente I1.
pero ya es más fácil. ¿Por qué? Porque anteriormente dijimos que la corriente I1 era igual a 5 veces a 5 menos 4 veces la corriente I2. Ya hallamos la corriente I2, solo nos queda despejar de acá, entonces la corriente I1 va a ser igual a 5 menos 4, lo reemplazamos 0,5. Entonces nos quedaría que la corriente I1 va a ser igual a 5 menos 4 por 0,5 es 2. Y finalmente, pues obtenemos que la corriente I1 va a ser igual a 3. Voy a escribirlo por acá arriba en rojo para que no se nos olvide lo que acabamos de hallar. La corriente 1 va a ser igual a 3 amperios. Bien, ahora solo nos falta hallar la corriente 3. Y la corriente 3 la hallaremos pues de la ley de corrientes de Kirchhoff que hicimos aquí arriba, ¿no? Entonces, nosotros ya sabíamos, ya habíamos definido que la corriente 1 menos la corriente 2 era igual a la corriente 3. Pues ya sabiendo eso, pues ya sabemos que la corriente 3 va a ser igual a la corriente 1, que son 3 amperios menos 0,5 amperios. Con esto ya sabemos que la corriente 3 es igual a 2,5 amperios. Ahora, vamos a ver nuevamente el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos ya de este ejercicio? Sabemos que la corriente 1 es igual a 3 amperios, que la corriente 2 es igual a 2,5 a 0,5 amperios, perdón, 0,5 amperios, y la corriente 3 es igual a 2,5 amperios. Hay que tener claro, no se mencionó en el comienzo del ejercicio, pero siempre que se desee o se realiza ejercicios de mallas es porque deseamos hallar las corrientes de nuestro sistema. Bien, entonces después de hallar las corrientes ya nos queda muy fácil hallar las tensiones. Entonces, si nos preguntaran cuánto es B1, cuánto es B2 y cuánto es B3, pues ya lo vamos a saber. Bien, pues B1 va a ser igual. Y de otra manera venimos y aplicamos la ley de Ohm y sabemos que B1 va a ser igual a la corriente, que en este caso circula la corriente 1, que es 3 amperios, por eh, la resistencia, que va a ser 2, igual a 6 voltios. En este caso es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos, para B2 circula la corriente I2, que es 0,5, por nuestra resistencia, que va a ser 8, igual a 4 voltios. Y por último, B3, B3 va a ser igual a una corriente I3 de 2,5 amperios por una resistencia de 4 ohms, lo cual va a ser igual a 2,5 por 4, daría 10 voltios. Bien, este sería el ejercicio de la ley de tensiones de Kirchhoff, un ejercicio fácil para entender esta sumatoria de la que hablan y lograr comprender la ley de tensiones de Kirchhoff. Esperamos realizar un ejercicio un poco más complicado más adelante, el cual va a ser el ejercicio número 2, y el que desee verificar su respuesta o comprobar si el ejercicio que realizamos es el correcto, puede verificar en el libro del SAICU, la quinta edición, en el apartado de la ley de Kirchhoff, especialmente mallas.
Bien, si te ha gustado el video y te ha servido, no olvides suscribirte y darle like y compartir con tus amigos.